Bienvenidos y bienvenidas mis hermanos, mis hermanas a este recuento de el plan de lectura cronológica de la Biblia y ya cumplimos la primera semana, ya el día séptimo, donde corresponde la lectura de Génesis capítulo 22, 23 y 24. El capítulo de Génesis 22 es uno de los más significativos dentro de la lectura de interpretación tipológica de la Biblia. ¿Qué significa esto? La interpretación tipológica es aquella donde eventos, personajes o lugares del Antiguo Testamento se interpretan posteriormente en el Nuevo Testamento como sombras o como tipos de realidades que se tenían que cumplir en Jesús. En este capítulo 22, que es donde se desarrolla el tema de la prueba de obediencia que Dios le pide a Abraham sobre el sacrificio de su hijo Isaac, después se interpretaría una serie de elementos paralelos o simbólicos que apuntarían a Jesús. Para empezar, recapitulemos en que Dios le ordena una prueba supremamente difícil a Abraham, que ofreciera un holocausto a su propio hijo, a su unigénito, a su amado, a Isaac. La palabra holocausto significa un sacrificio donde se ofrece el rito por medio del fuego, es decir, en este caso el animal de sacrificio tendría que ser presentado en fuego como una forma de honrar a una de las deidades. En este caso, en vez de presentar un animal, se está solicitando que sea el propio hijo Isaac. Lo segundo, que es muy representativo, es que Dios ordena que ese sacrificio se dé en la zona de Moria. En Segunda de Crónicas se indica que esa zona de Moria es el lugar donde se ubicaría posteriormente el templo en Jerusalén. Por lo que lo segundo que es sumamente significativo aquí es que el sacrificio de Isaac tenía que darse en uno de los montes cercanos a donde después se iba a construir el templo en Jerusalén. Muchos han interpretado esto como el cumplimiento de la muerte de Jesús en la cruz en las afueras del templo en Jerusalén. Así es que ese es otro paralelo. Otro paralelo es que indica en este capítulo 22 que fueron 3 días de viaje los que tuvo Abraham junto con su hijo y un par de criados que los asistían durante esos 3 días de viaje. Se indica que, si bien es cierto, Abraham era el que llevaba el fuego y también llevaba el cuchillo para el sacrificio del animal que se presentaría en holocausto, dice que Isaac llevaba en sus hombros la leña, otro elemento que se ha interpretado como una prefigura de Jesús cargando el madero de la cruz en sus hombros. Cuando Isaac ve que él lleva la leña, que su padre lleva el fuego, Isaac le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y la respuesta de Abraham también se ha convertido en uno de los principales motivos temáticos de referencia para Dios en el Antiguo Testamento. La respuesta es Dios proveerá, que proviene del idioma original como Yahvé es el proveedor, Yahvé es Jireh, Jehová Jireh. O como se dice en otras traducciones, el Señor proveedor. Esta alusión a Dios como el proveedor de las necesidades materiales, el proveedor de las necesidades de encontrar los recursos necesarios para llevar a cabo un propósito, complementa la visión que veremos más adelante en Éxodo respecto a yo soy el que soy, una alusión a Dios más bien estando presente de forma constante en todos los procesos. Aquí Jehová Jireh
tiene más bien la idea de Dios estando presente en las necesidades más cercanas, en las necesidades más inmediatas. Mucho se ha dicho de que en la antigüedad era común que las deidades solicitaran sacrificios de niños para representar la obediencia y sumisión de las personas. Sin embargo, hay aquí una gran diferencia. Cuando otras deidades de esas regiones del antiguo cercano Oriente se les sacrificaban niños en su honor, generalmente eran niños cercanos a su nacimiento, recién nacidos, niños de semanas o de meses. En cambio aquí vemos a un Isaac que, si bien es cierto, no se nos indica la edad exacta que tenía en ese momento, pero veamos que es un niño que se comunica con su padre, que puede cargar un fajo de leña y que además pregunta por el cordero, es decir, ya estaba instruido y ya había visto otros holocaustos anteriormente. Entonces consideramos que es ya un preadolescente, quizás entre más de 10 y menos de 15 años. Eso es una suposición, el texto no lo dice de forma exacta. Eso era sumamente raro. No hay paralelos históricos suficientemente documentados de sacrificios de niños, pero con edades tan grandes, sino generalmente eran recién nacidos. Eso es muy, muy, muy diferente. Cuando Abraham por fin logra llegar al monte, prepara el altar para el sacrificio y está listo para ejecutar a Isaac, a quien ya tiene sobre la mesa, la voz del ángel de Dios desde el cielo detiene llamándolo dos veces por su nombre: Abraham, Abraham. Esto es la confirmación del pacto, porque Abraham ha mostrado que tiene total obediencia y confianza sobre los planes de Dios y sus propósitos. Y así como Abraham no se ha atrevido ni siquiera a negar a su propio hijo ante las peticiones de Dios, se confirma que su pacto de darle una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y las arenas del mar se mantiene y se confirma ahora en la vida de Isaac. Y no solamente eso, sino que se promete que su descendencia prevalecerá contra los enemigos y conquistará sus ciudades. Después entonces de este evento, se encuentra Abraham a un carnero que está por ahí con sus cachos enredados entre la maleza y que se convierte en un animal sustituto eh, para Isaac. De esta forma, Isaac no derrama su sangre ni es quemado en el holocausto, sino que Dios proveyó, Jehová Jireh, Dios proveyó un animal en sustitución de la vida de Isaac, el hijo de Abraham. Al final del capítulo se menciona una lista de descendientes del hermano de Abraham que se llamaba Nahor. Significa entonces que Abraham tiene una serie de sobrinos en diferentes grados y que se explica es el origen genealógico de Rebeca, que en el siguiente capítulo llegaría a convertirse en la esposa de Isaac. En Génesis capítulo 23 se narra todo el proceso de la muerte y compra de un terreno para sepultar a Sara. Se indica que Sara muere a los 127 años, por lo que entonces para ese momento de la historia Isaac tendría entonces unos 37 años, considerando que, de acuerdo al relato, cuando Isaac nace, Sara tendría unos 90 años. Todo este capítulo 23 narra con sumo detalle cómo es el proceso en que se quiere hacer Abraham la compra de un terreno con una tumba. En la antigüedad era muy normal que la compra de los terrenos fuera un proceso
donde se hacía un ofrecimiento y el dueño que estaba negociando la compra iba a pedir un precio mayor y luego el comprador iba a pedir una rebaja y se daba una especie de juego de regateo. Y después de varios regateos, finalmente terminaban acordando un precio. Aquí, en cambio, el texto nos presenta algo muy diferente. eh, Abraham pide la compra del terreno con la tumba, pero más bien los hombres de esa región querían regalarle a Abraham ese terreno. Abraham no accede, sino que más bien termina pagando un monto sumamente elevado, según las unidades de medidas de plata en aquel entonces. Posiblemente Abraham no quería enfrentamientos posteriores sobre que esa tierra había sido donada y que un heredero quisiera llegar a reclamarlo. Entonces Abraham termina comprando con muchos testigos enfrente esa tierra. Ahora sí, en Génesis capítulo 24 es también todo un capítulo donde se narra con detalle todo el proceso donde el mayordomo de Abraham viaja por solicitud de Abraham hasta Mesopotamia, a la zona de donde provenía Abraham, para buscar una esposa para Isaac, ya que había muerto Sara. Abraham veía muy cercana también su muerte y quería proveer una esposa para su hijo Isaac, pero que fuera una esposa descendiente de su propio clan familiar, no una mujer cananea. El mayordomo de Abraham viaja y le pide a Dios una señal de confirmación sobre cuál sería la mujer que debería llevar hasta Abraham como la candidata para casarse con Isaac. La prueba era muy sencilla. Aquella joven que venga y me ofrezca agua y que además ofrezca agua para todos los camellos, esa debe ser la mujer a quien debamos presentar como candidata a casarse con el hijo de nuestro Señor Abraham. Este fue un acto de hospitalidad, un acto de generosidad, un acto donde Rebeca, que era la sobrina segunda de Abraham, estaría mostrando un interés más allá de las costumbres de hospitalidad que en aquella época se daban, donde el ofrecimiento del agua generalmente iba a ser solamente para los invitados, no necesariamente para sus animales, ya que los camellos tomaban mucha agua y eso significaba que sacar agua del pozo para todos los camellos iba a implicar un trabajo bastante forzado, bastante largo para Rebeca, pero ella estuvo dispuesta a hacerlo. Y esa nos habla de que fue una señal de hospitalidad bastante importante por parte de Rebeca. Se le hace una serie de regalos y se hacen todas las visitas y confirmaciones de un contrato matrimonial hacia la familia de Rebeca. Ahí se nos introduce un personaje que más adelante en otros capítulos va a ser muy interesante, el personaje de Labán, que es el hermano de Rebeca, a quien se le presenta como muy interesado en los regalos que el mayordomo de Abraham está entregando a la familia y muy interesado en la herencia y en el dinero que este matrimonio repararía. Al final de este capítulo, finalmente Isaac se encuentra con Rebeca. Rebeca se pone un velo que significaba señal de que ella era la novia y Isaac lleva a Rebeca hasta la tienda donde había vivido su madre y ahí la toma por esposa. De esta forma cerramos esta primera semana. Espero que realmente esto esté siendo de muchísimo aprendizaje y crecimiento para cada uno de ustedes. Nos vemos mañana.